Tengan cuidado ahí fuera. Amigas y amigos, bienvenidos a Laugarren, este podcast en el que os contamos historias de la Euskal Policía, historias para la Ertzaintza, los miñones, miqueletes, forales y policías locales, y para todo aquel que esté interesado en este mundillo nuestro. En el episodio anterior hablamos de la Ertzaina del 36. Volvemos a coger nuestra máquina del tiempo, que ya os aviso que la vamos a utilizar muchas veces en este podcast. Entramos en los años 80. Tras la muerte del dictador y el paso a la democracia, una de las obsesiones del gobierno vasco es la creación de la Ertzaintza como una de sus principales competencias. Hoy tenemos como siempre a mi lado a Aitor, el auténtico cerebro de este podcast. Egunon, Aitor. Egunon, miré ayer la hoja de servicios y me tocaba de patrulla hoy también contigo, y en el tango nos acompaña otro ilustre colaborador hoy. Sí, señor. Hoy tenemos con nosotros a otro histórico del sindicato ERNE, Jesús Mari Uribe, Chuchi, gran compañero, gran maestro y gran amigo nuestro. Ongi etorri a Laugarren, Chuchi. Apa, egunon. Bueno, nos gustaría que nos introdujeras un poquito en la materia, ya que eres miembro de esa primera promoción de la Ertzaina. Que nos hagas una pequeña introducción, porque luego ya iremos desgranando poco a poco más detalles de esta historia. Adelante, Chuchi. Bueno, pues habría que retrotraernos al año 1981, cuando el gobierno vasco, entonces presidido por Carlos Garaikoetxea y como consejero interior Luis Mari Retolaza, convocaron lo que era la primera oposición a funcionario del gobierno vasco, Ertzaintza, que en aquellos momentos se llamaba Ertzaina. Cuando se habla de autogobierno y de pilares de este, se nombra sistemáticamente la puesta en marcha de la Ertzaintza, ya que tiene un doble valor. Por un lado, crear una nueva policía, y por otro lado, ser los primeros funcionarios de carrera de la comunidad autónoma vasca. Es decir, que como ya sospechábamos después de investigar un poquito, nosotros, la Ertzaina, la Ertzaintza, somos los primeros funcionarios que tiene el gobierno vasco, incluso antes que Osakidetza o otros sectores de la función pública, ¿verdad? Somos los primeros. Sí, efectivamente, eso es cierto. La condición de funcionario la obtuvo todo el personal que fue absorbido por las competencias de educación y sanidad, y ellos fueron los primeros funcionarios transferidos. Pero los primeros funcionarios de carrera, como tal, del gobierno vasco fuimos nosotros. Pero antes de esta primera convocatoria de la Ertzaina, a la que te has referido, existe un cuerpo de seguridad, una especie de policía interna del PNV heredada después de la guerra civil del gobierno en el exilio, y que sirve un poco de embrión y de estructura a la policía que va a levantarse a continuación, ¿verdad? Bien, efectivamente así es. En julio de 1980 se empieza a formar un grupo de personas, que la mayoría de ellas provenían del Servicio de Seguridad del PNV, como agentes de servicios de escolta y choferes para los consejeros del gobierno vasco. Dicha formación se realiza en una finca ubicada en Berrozi, que es un despoblado que pertenece al municipio de Bernedo, en Áraba, propiedad del gobierno vasco, y sus futuras instalaciones eran los de los grupos especiales de la Ertzaintza. Los primeros formadores que tuvieron era gente que provenía del SAS, del MI5 y del Mossad, lo que tuvo mucha repercusión en los medios y por el secretismo que los rodeó. Eso es, Berrozi, no solo entonces, sino después, con el paso del tiempo, ha pasado a formar parte de la mística que nos ha acompañado a los Ertzainas y a la Ertzaintza en general siempre. Se trata de un pueblo remoto al que no es fácil acceder y que está vinculado o relacionado con grupos especiales como el Mossad, que, como bien ha referido Chuchi, pues formaban a aquel grupo específico de gente que se iba a encargar de labores de seguridad. Y digamos que es la parte más militar y especializada de la Ertzaintza. Sí, de hecho, estos Berrozi,
que es el nombre con el que se conoce a los ertzainas que realizan las labores de escolta a las personalidades, toman el nombre precisamente de este pueblo, de Berrozi. Tanto a Berrozi, la base de entrenamiento, como a estos Berrozis del inicio, lo que luego internamente nosotros llamaríamos los 3700, les dedicaremos un programa específico, porque es un tema que siempre nos ha interesado. Y es un poco esta unión entre esa Ertzaina heredera de la del 36, más militar, más jerarquizada, y la nuestra, que es mucho más civil. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en los inicios de esta primera promoción de Ertzainas, que se hace con arreglo a una convocatoria de 1981. Chuchi, ¿cómo y cuándo se produce la incorporación de esta primera promoción? Bueno, la incorporación física real en las instalaciones la realizamos el 1 de febrero de 1982. Tras realizar los pertinentes exámenes y las pruebas físicas, acudimos a las instalaciones de Arkaute. Instalaciones que se conforman de lo que había sido un colegio y un hotel, el Hotel Iradier. Y hoy en día se conoce como la Academia de Policía y Emergencias, que en aquel momento el director era Juan Porres. Bien, estás hablando de que se hicieron unas pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas para entrar? ¿Dónde se realizan? ¿Cómo es un poco la dinámica esta? Bueno, para valorar esto tendríamos que ponernos en el punto de partida. Era el año 1981, el gobierno vasco apenas tenía un año, ya que hasta 1980 estaba el Consejo General Vasco, y no es hasta el 9 de abril de 1980 cuando se conforma. Dicho esto, y la prisa por instaurar la Ertzaina, así se llamó en un primer momento, la selección se hace como en el Estado. Se exige un certificado de estudios primarios, un certificado médico, como el que se exige para el carnet de conducir, un certificado de penales y tener el servicio militar cumplido, y por último unas pruebas físicas. Estas fueron una carrera de 60 metros, una de 800 metros, longitud, abdominales y flexión de brazo. Y las pruebas se realizaron en Fadura, Vizcaya. Muy bien, y llega por fin el día de la incorporación. ¿Cómo es ese día 1 de febrero? ¿Cómo se produce este comienzo del periodo académico propiamente dicho en Arkaute? Bueno, yo lo recuerdo como un día muy particular, ¿no? Ese día 650 hombres, porque solo entrábamos hombres, no había oposición para mujeres. Nos presentamos frente a las instalaciones de la Academia de Arkaute, nos formaron y nos pusieron una canción que decía: somos 4 amigos que aquí hemos llegado, y ese fue el recibimiento. A partir de ahí nos echaron un breve discurso en la puerta, el que era Juan Porres, nos tallaron y nos registraron. Y posteriormente, ese mismo día, nos mandaron para casa porque las instalaciones no estaban preparadas para acogernos. O sea que se os convoca a las puertas del espacio, os formáis allí. En ese espacio, como has dicho, está el hotel y un colegio internado, y se os manda para casa porque no estaban preparadas las infraestructuras. ¿Estas instalaciones a las que te refieres todavía perviven en el complejo, en el macrocomplejo que hoy conocemos como Academia de Arkaute, o desaparecieron? No, por supuesto que perviven, y de hecho, bueno, pues el Hotel Iradier hoy en día es la base de tráfico Araba, y luego de lo que es el colegio, todo lo que actualmente es el aulario, el comedor, el cine y el lateral izquierdo hasta la nueva edificación, fueron las primeras instalaciones en las que nosotros nos ubicamos. Perdonadme que yo insista, pero no me queda muy claro. ¿Cuándo comenzáis finalmente? Porque ahí se da una especie de recibimiento, un tallaje, os mandan para casa. ¿Y cuándo volvéis otra vez a la academia? Bueno, pues volvemos una semana después. Esto era un lunes día 1 y nos mandan volver el día 8 de febrero, y ahí sí iniciamos nuestra formación. Nuestros primeros meses pasaron entre la falta de agua caliente, la falta de agua potable, los vestuarios y una falta total de medios. Las clases se van dando, y en muchos casos pues muy alejadas de lo que debería ser una función policial. Basta decir que recibimos clases de gramática, matemáticas, geografía, historia, y las clases formativas más específicas como Derecho Penal, Constitución, Estatuto de Autonomía, Código Deontológico brillaron por su ausencia. Si bien es cierto que entre el profesorado había una necesidad real de que pareciéramos agentes bien formados, y por eso creo que vinieron las clases pues más teóricas de gramática, matemática, geografía e historia. Desde el primer día ya había un mantra, ¿no?, que era la educación física. Y aunque no se cuente con un lugar adecuado para ello, pues salíamos a correr como las liebres al campo. Bien, te refieres entonces a que en aquel momento no existen ni pistas para correr, ni gimnasios, ni ninguna instalación deportiva específica. Las instalaciones no están todavía rediseñadas para ser una academia de policía, y distaban mucho de lo que, por ejemplo, hoy las actuales
promociones que se van incorporando conocen cuando llegan allí. De hecho, a título informativo diré que cuando yo me incorporo en la quinta promoción todavía había obras y nosotros lo único que tuvimos es la oportunidad de probar las nuevas piscinas, pero todavía continuaban las obras. Vosotros no tenéis absolutamente nada de todo aquello. Así es. De hecho, lo que hoy en día es la plaza donde se hacen los desfiles o el orden cerrado, prácticamente no había, y estaba todo lleno de montones de piedra por donde nos hacían, de escombros por donde hacíamos el ejercicio físico. Ya posteriormente se instaló una carpa hinchable a la parte de atrás de la plaza, y allí haríamos judo y kendo. Debemos de recordar que entramos en febrero, en invierno, y que todas las actividades físicas se intercalaban, por lo que nos teníamos que duchar entre 3 y 4 veces al día y con agua, la verdad que muy fresquita. Para acceder a los comedores teníamos que acudir y formar todo el grupo de camareta para poder acceder en el exterior, y cuando estábamos todos formados, informar al responsable y este autorizaba la entrada. Como he comentado, tampoco teníamos prendas de abrigo, lo que hacía que todos nos moviéramos a una, y el que llegaba tarde se la bucheaba. O sea que la comida, por lo que dices, se hacía por chandas y no se hacía allí en la propia academia, sino en el Hotel Iradier, donde lo que hoy es la base de tráfico y alguna unidad central. Así estuvimos durante un par de meses, hasta que se habilitaron las instalaciones y se hizo la cocina y el comedor dentro de lo que es lo que conocemos hoy como comedor. Y en este grupo de 650 personas que pernoctan en el mismo sitio y que a futuro van a ser los primeros agentes de policía que va a haber en Euskadi, ahí habría algún tipo de sistema de protección, de seguridad, de orden. ¿Cómo funcionaba todo aquello, Chuchi? Bueno, pues también iba un poco a voleo, ¿no? El servicio de seguridad de las instalaciones lo realizaban los barrocis, que eran los encargados de mantener el orden por las noches. Como he comentado, esto había sido un colegio de internos, pero el espacio de dormitorios pues era muy pequeño para el número de personas que estábamos, y tuvieron que convertir en dormitorios zonas comunes, por lo que estábamos bastante hacinados, pero esto permitió una camaradería importante entre nosotros. Bueno, por lo que nos estás contando, Arkaute dista mucho de lo que conocemos tanto José como yo. Yo, por ejemplo, dormíamos nosotros en camaretas amplias, pero con 20 personas, y nada parecido a lo que es hoy, porque todavía es mucho más, con camaretas mucho más reducidas de personal, vamos, que era totalmente diferente. Pues sí, efectivamente. La academia fue un banco de pruebas. De hecho, hubo varios aspirantes que lo dejaron. Durante este primer periodo pues hubo 3 actos que marcó el devenir y quizás el resultado de lo que posteriormente fue. Primero, al inicio de la formación se desconocía lo que se iba a cobrar, en qué calidad estábamos y cuál era el resto de las condiciones. Por ese motivo se celebró una reunión en lo que era el cine. Y allí Juan Porres pues, nos explicó que éramos alumnos, que no tendríamos ninguna gratificación y si acaso una beca de estudios, y que desde luego no estábamos inscritos en la Seguridad Social, porque lo que deberíamos inscribirnos en la de nuestros padres. Esto lógicamente levantó un gran revuelo, y Juan Porres, director de la academia, dijo: si alguno no está conforme es el momento de marcharse. Y esto, como si fuera una orden, un número muy importante, entre abucheos generalizados, nos levantamos con intención de marchar, provocando una rectificación por parte del director y diciendo que habría que buscar una solución. Bueno, no hay que olvidar además que la democracia está empezando a andar, y las dudas que surgen desde Madrid, desde el Estado central, por la creación de una policía nueva, una policía autonómica, que queda lejos o es diferente a lo que conocemos hasta el momento, que son la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo esto genera resquemores, genera desconfianzas. Y aunque parezca mentira, aunque sea algo nuevo, pues todos son dudas. Me gustaría que nos contaras alguna anécdota referente a esto, ¿no? A esa desconfianza. A mediados del curso, sobre abril, se pasaron las instalaciones de cocina y de comedor a la academia. Ni que decir que la comida no era todo lo buena que debería ser. Y a mediodía alguien aseguró que se había puesto la comida rata. Esto volvió a increpar los ánimos, y tras una asamblea se decidió hacer una huelga de comedor. Ahí volvieron las tensiones e incluso las amenazas, pero no se dio ni un paseo atrás y se consiguió que una comisión de alumnos supervisara los menús para que fueran más saludables. Para que no hubiese rata en el comedor. Correcto. Ya empezaban
Los primeros movimientos sindicales ahí. Sí. Yo en alguna ocasión he dicho que tanto lo del cine como lo del comedor demostraba ese afán por tener condiciones laborales dignas y ese pozo que traíamos de haber formado ya en secciones sindicales en otros trabajos anteriores. También una de las cosas que sucedía habitualmente era la salida a Vitoria. Todos los días, desde las 6 de la tarde, nos daban suelta y pues nos marchábamos todos a Vitoria pues a comer unos urtain y a visitar la ciudad. De pronto, en un lunes, y cuando estábamos pasando el Ecuador del curso, nos dicen que no se puede salir a las 6 de la tarde y que nos quedamos todos dentro de la academia. Bueno, se empieza con un revuelo, pero bueno, pasa el lunes. El martes vuelve a suceder lo mismo, el miércoles lo mismo y el jueves dicen que se puede salir. Como comprenderéis, después de 3 días dentro de la Academia de Arcaute sin salir, pues la desbandada fue generalizada. Claro, había que regresar a las 10 de la noche. Y cuando regresamos, pues nos estaba esperando el doctor Azpiri y su equipo, que nos metió en el cine y nos realizó una prueba de alcoholemia a todos los que habíamos salido. Las escenas realmente fueron de lo más impactantes. A otros que salían corriendo y avisaban al resto para hacer las instalaciones saltando la valla, pero todo lo habían planificado y habían cerrado los berrocis todas las puertas con llave. Por lo que muchos estuvieron escondidos parte de la noche hasta que alguien forzó una de las puertas y accedieron todos y a partir de ahí los berrocis se les empezó a mirar mal. Ya vemos que estas aventuras de academia empezaron pronto, desde la primera promoción. Las salidas a Vitoria y todo esto de las vallas creo que se ha repetido luego durante décadas. Bueno, estos berrocis que hacían las guardias que estás comentando, ¿cómo realizaban la seguridad? Es decir, yo he oído que estaban dotados de forma muy variada, incluso que las primeras guardias se realizaban con escopeta de caza o rifles o similar. ¿Es así? Sí, efectivamente, así es. Los berrocis portaban un revólver del 38 a la cintura y cuando hacían las perimetrales e incluso los pasillos que hacían en el interior por las camaretas, los que hacían las guardias portaban armas largas que eran rifles de cerrojo giratorio de un tipo Mauser o similares, no sé la marca exacta que sería, pero bueno, eran de ese tipo, lo recuerdo como rifles de cerrojo giratorio. Bien, al hilo de esto que estamos tocando ahora, que es el tema de las armas, fundamental, a nadie se le escapa que en la formación de un policía pues el uso de las armas es fundamental, ¿no? Esa formación en el uso del armamento, ¿se realizaba en Arcaute o tenéis algún otro campo de tiro? Buena pregunta. Indudablemente la formación no se realizaba en Arcaute porque no tenía ninguna instalación. Lo que hicieron fue en la finca de Berroci, en un descampado, metieron una excavadora, levantaron una pared, un vado, y allí empezamos a hacer las primeras prácticas de tiro. Prácticas que, bueno, se hacían con 10 revólveres porque no había más. Formábamos en líneas de A10 y todas las demás filas, desde la segunda hasta la sexta o hasta la séptima, hasta los que estábamos, teníamos que hacer los gestos de disparo con la mano y el dedo. En vacío. Correcto, solo con las manos. Y había que hacer el sonido del pum, porque si estaban los berrocis controlando y no te oían, te mandaban a hacer flexiones de brazo. Vamos, todo épica. Lo que nos estás contando es parte de nuestra historia, ¿eh? No parece, visto en perspectiva, pues no parece realidad. Pero bueno, es lo que hay. Qué bonito, ¿verdad? Qué Sí, romántico. y pum, pum. Bueno. Además, a mí me suena también haber oído que incluso para la dotación de estas armas que dices, de los berrocis o las vuestras de prácticas, hubo algunas dificultades con el gobierno central. Sí, efectivamente. Hubo dos polémicas dentro de la polémica, ¿no? Una primera polémica ya se levantó en el año 81 cuando dentro de la convocatoria el gobierno vasco tenía que coger a 4 militares como intendentes para llevar la dirección de la Ertzaintza. Y de esos 4 mandos, uno de ellos, el capitán Urruticoetxea, dio una entrevista a una revista que en aquellos momentos en Euskadi tenía mucha resonancia, que era Punto y Hora de Euskal Herria. Y en el titular de la revista, en primera página y a 4 columnas, decía: solo admitiremos a locos. Y esto lógicamente pues generó muchísima desconfianza
hablaba de un embrión del ejército vasco, y esto lógicamente supuso un freno al gobierno de España a la hora de dar las instrucciones necesarias para que nos pudieran proveer de armas. Pero es que además hay una segunda parte de esa polémica, porque la Policía Nacional en aquellos momentos llevaba también revólver del 38, y a nosotros se nos quería dotar ya de la pistola Star, una pistola con más capacidad de disparo, sí, y lógicamente un arma de guerra que entorpecía a la hora de darnos las licencias pertinentes. Y después de 1000 peripecias y de unos cuantos palos en algunas ruedas, se llega al final del periodo de formación de esta primera promoción. A partir de que finaliza ese periodo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo prosigue vuestra andadura allí? El 25 de octubre del 82 se nos determina ya que somos actos, y ahí nos dividimos en dos partes. Una primera parte, se despliegan los primeros agentes de la seguridad en prácticas. Estos en concreto van a ser 278 hombres que van a salir a cubrir las instituciones de tanto gobierno vasco como Lehendakaritza, como diputaciones forales de Vizcaya y de Guipúzcoa. Hay que recordar que Araba ya tenía el cuerpo de Miñones, y 325 hombres más continuamos nuestra formación en la especialidad de tráfico. Y esto que cuentas es interesante porque nos entronca con la historia anterior, porque estos Miñones de los que hablas es el único cuerpo de policía foral que se respeta durante la dictadura, porque tanto miqueletes guipuzcoanos como forales vizcaínos se disuelven. ¿Qué es lo que pasa con estos Miñones cuando se despliega la Ertzaintza? ¿Qué es lo que se articula a su alrededor? Bueno, para ser exactos, hay un Real Decreto en el año 1980 que ya restablece a los forales, a los miqueletes de Vizcaya y a los de Guipúzcoa, y dota de una nueva configuración el Cuerpo de Miñones de Álava, y da la conjunción de todo ello y se crea lo que se denomina la Policía Vasca. O sea, ellos se integran dentro de la Ertzaintza, dentro de la Policía Vasca. Correcto. Ese es un detalle que ha cogido fuerza a posteriori, pero poca gente sabe que eso data de 1980. Bien, es el inicio de la Ertzaintza, un cuerpo jerarquizado que hasta ese momento, pues como es nuevo, pues evidentemente no tiene mandos, no tiene ninguna estructura previa, y lógicamente hace falta. ¿Con qué graduaciones se sale de la academia? ¿Y en función de qué se otorgan estos nombramientos a los mandos, por ejemplo? Bueno, esto también tiene su historia, ¿no? Al finalizar el periodo académico, pues se salía con una escala de graduación, que era sargento mayor, sargento, inspector, cabo y agente. Pero bueno, se dio la circunstancia de que algunos salían con dos graduaciones. Por ejemplo, salía sargento y agente, o inspector y agente, o sargento mayor y no acto, como sucedió. Pero bueno, claro, hay que ponernos en los años 82, en los años 83. No había ordenadores, hay que recordar que todavía no se conocían ni los ordenadores de disco de 5 1/4, se hacía a mano, no había hojas de Excel, y por lo tanto, pues ordenar 650 personas en graduaciones y no hacer un duplicado de nombres y sacarlos de un listado o de otros, pues era lo que era. Por eso salieron como salieron. Bueno, pues como decía el capitán Urruticoechea, salen estos locos a la calle ya. ¿Cuál es la puesta de largo de la Ertzaintza? ¿Qué acto es la que le hace más presente y más visual ante la ciudadanía? Hombre, ya he comentado que los primeros que salen a la calle salen el 25 de octubre del 82. Pero lógicamente, bueno, pues son muy testimoniales porque están cubriendo instituciones, y yo creo que el acto o la fecha histórica de la Ertzaintza en la calle es el 5 de noviembre de 1982. ¿Y qué acto? Pues lógicamente la visita del Papa Juan Pablo II a Euskadi. Allí nos llevaron a todos. Nos trasladaron en microbuses, nos fueron dejando en cruces de carretera a unos y otros, y a otros les dejaron en la explanada de Loyola. Allí estuvimos entre 10 y 14 horas sin ningún relevo, y con una bolsa con un bocadillo, una manzana y un botellín de agua. Eso sí, con el traje de bonito, ¿eh? Esto que cuentas del bocata, la manzana y la botella de agua parece ser marca de la casa, porque yo recuerdo en el 2000 un agape similar en la inauguración de Chillida-Leku con la visita del monarca Juan Carlos I, hoy en fuga. Sí, los bocatas, el agua y la pieza de fruta son a la Ertzaintza como las margaritas a un prado en primavera. Siempre que teníamos un evento especial, y esto ha ido ocurriendo a lo largo de la historia,
se podía aspirar a esa dotación alimentaria, aunque me dicen que ya está en desuso. Pero vamos, continuamos con alguna otra información importante de esa primera fase del despliegue de la Ertzaintza. Cuéntanos, Chuchi. Sí, hombre, ya he dicho que el 25 de octubre salieron nuestros compañeros de instituciones y ahora nos tocaba salir a los de tráfico y atestados. Esa fecha se produce el 14 de febrero de 1983 y también es otra de las fechas históricas, ya que los que habíamos realizado el curso de tráfico fue nuestra puesta de largo. Nos citaron en Arcaute, fuimos a Arcaute y a las 5 de la tarde ya se confeccionaron los grupos de trabajo y salimos desde Arcaute ya vestidos de uniforme y con coches oficiales, unos en dirección a Bilbao, otros a Donosti y otros se quedaron en el Hotel Iradier de Gasteiz. Sí es cierto que tampoco estuvo exento de problemas nuestra puesta de largo, ya que después de haber adquirido 24 lustrosas BMWs, el gobierno de España impidió que se matricularan y que saliéramos con ellas y se tuvo que comprar chanclas como las de la Guardia Civil hasta que se resolvió el problema de la matriculación. Bueno, escribiendo la historia, recordando un montón de detalles que siempre entre nosotros en los servicios de trabajo vamos contándonos y dejándolos plasmados aquí. Nuestra historia, Joserra, Chuchi, mucho camino desde entonces. Sí, la verdad es que al igual que cuenta Chuchi esa anécdota, pues hay muchas y a lo largo del tiempo iremos retomando muchos detalles de todas estas cosas que nos parecen muy interesantes. Pero a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y me imagino que a ti, Aitor, también. Me refiero a que lo que me gustaría saber es si en aquel momento erais conscientes de que estabais siendo protagonistas de algo especial, algo importante para el resto de la ciudadanía, porque a nadie se le olvida que corrían ríos de tinta. Se supone que había una presión mediática muy fuerte porque estabais todo el día saliendo en prensa, pero desde el punto de vista del que está allí metido en el ajo, ¿qué sensación teníais? ¿Cómo os afectaba eso en el día a día? Bueno, efectivamente sí que veías que ibas a formar parte de algo que era nuevo, que generaba ilusión en una parte importante del pueblo, y por otro lado pues veías a tu alrededor que también generaba discrepancias, generaba malestar, incluso generaba comparación con las otras policías que teníamos en aquellos momentos a nuestro alrededor. Y eso sí que personalmente afectaba, y afectaba de maneras distintas. Hay que recordar que, claro, en el año 81 las pruebas físicas las hicimos en el mes de junio, creo recordar, junio o julio, y que después de realizarlas fueron publicadas en un periódico local de Vizcaya el nombre y apellido de todos los que habíamos aprobado las pruebas físicas y que éramos pues los casi seguro integrantes de esa policía. Claro, eso nos dio notoriedad personal desde el momento en que lo tuvo conocimiento todo el mundo, y a nivel personal pues sí que afectaba de manera dispar. Había amigos que seguían siendo tus amigos, incluso reforzando esa amistad, y luego también tuve amigos que pensaba que eran amigos que desaparecieron rápidamente porque me veían como el embrión de un policía represor. Y sí afectaba, sí sabíamos que estábamos haciendo algo importante porque veías el movimiento que se generaba dentro del pueblo, pero tampoco me he sentido superior a nadie por esa condición. Entonces todo esto al final afecta, pero uno acaba superándolo para seguir su día a día pues con esa formación profesional que ha recibido y con la ilusión de trabajar para el resto de los ciudadanos de su pueblo, ¿no? Hombre, indudablemente la ilusión de mis 25 años cuando estaba en aquel momento pues superaba con creces los puntos desfavorables, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues dentro de la familia pues también se generaba pues temor, se generaba en momentos de incertidumbre porque no sabíamos cómo ETA iba a entrar contra esta nueva policía.
y realmente, bueno, pues eso generaba algunas dudas que, como bien digo, pues la ilusión de formar una nueva policía y de que fuera diferente a la que en aquellos momentos actuaba, lo superaba con creces. Muy bien, bueno, esto es apasionante y seguramente, Aitor, tendremos que volver sobre muchas de estas historias, porque aquí hay muchas anécdotas, muchas vivencias, y seguramente, pues como digo, tendremos que volver en algún momento sobre Como hablamos todas. siempre, esto es historia, es nuestra historia, es Eso lo que es. nos conforma. Eso es. Bueno, pues nada, me gustaría agradecer a Chuchi su colaboración, que a nosotros nos ha gustado mucho, a mí personalmente me ha encantado este rato contigo, Chuchi. Aprovecho para emplazarte para algún otro capítulo que mi colega creo que ya tiene ahí en la recámara preparado, ya te lo iremos comentando, ya que queremos tratar un pasaje de la historia de la Archancha que nos parece muy importante y en el que sabemos que tú fuiste protagonista directo, así que nos gustaría colaborar contigo en lo sucesivo, si tienes a bien hacerlo, vamos. Bueno, desde luego que sí, me habéis pegado una buena emboscada, me habéis pillado con esta primera y ya me queréis meter una segunda, pero Bueno, sí. estamos hechos a todo ya, a estas alturas. Bueno, lo que sí quiero decir es que quiero agradeceros que lo que he contado es mi historia, mi visión de la primera promoción, y que seguramente que si hay compañeros de la primera promoción que escuchen este podcast, pues seguramente que ellos tendrán igual otra visión diferente, pero creo que los hechos que he relatado se ajustan mucho a la realidad. Es que ricasco por haberme invitado a tener la oportunidad de exponer esta vivencia. Gracias a ti. Por supuesto que habrá muchas visiones de la misma historia y de eso se trata, de ir dándolas poco a poco. Bueno, hoy nos despedimos, como siempre, pero en este caso con una serie mítica, pero mítica de verdad, en la acepción verdadera del adjetivo. Una serie que tiene una sintonía que nos transporta directamente al mundo de los chicos y chicas de piel azul. Rompió registros en los 70 y a todos nosotros que somos de la generación que teníamos placa en la Archaña, placa me refiero a placa metálica, no a carne profesional de plástico, que somos los de la 15 para abajo, nos trae seguro un carro de recuerdos nada más oír sus primeros compases. Hoy traigo a Los Hombres de Harrelson, el verdadero génesis de muchas cosas. Una serie que viéndola en perspectiva desde hoy nos puede parecer un tanto anacrónica, porque vemos en los primeros planos lo que parece una furgoneta de helados pintada de azul, de la que bajan un tropel de 5 tíos con buzo y protegidos por una gorra de ciclista, en lo que se supone que es un grupo de intervención. Es el origen de los SWAT, que es así como se llamaba la serie en Estados Unidos, que es una serie sin muchos matices. Polis buenos, malos muy malos, y si cruzas la línea, te llevas tu ración de plomo. Sin correcciones políticas, ni lectura de derechos, ni ley Miranda, ni gaitas. Simple pero efectivo. Triunfó este producto del prolífico Aaron Spelling, pero ¿de qué manera? Y nos dejó el sonido funky de esta pegadiza sintonía que yo creo que todo el mundo asocia directamente al mundo de la policía. Como no puede ser de otra manera, Joserra, al tejado. Pues sí, amigos y amigas de la Warren, como os suelo desear siempre, os deseamos todos una vez más que seáis muy felices, como os recordamos siempre. Tengan cuidado ahí fuera. Yo... Agur. Agur, agur, amigos.